Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar aquí un saludo inicial y daremos espacio para que nuestros presentadores compartan sus exposiciones del día de hoy mientras los demás asistentes se van uniendo. En nombre del comité organizador de la CHEC, les damos una cordial bienvenida a esta sesión de la tarde de estos talleres especiales y talleres de invitados. Mi nombre es Matías Marín, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Manizales, y en esta tarde nos estarán acompañando Catalina Pereira Hernández, directora de Evaluación Académica de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, y Leticia Jiménez, de la Organización Universitaria Interamericana. Nos estarán compartiendo la transformación docente, perspectivas para la integración de un nuevo rol. En este momento, entonces, Catalina, Leticia, les damos espacio para compartir su presentación. Muchísimas gracias, Matías. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar compartiendo este espacio tan importante en un evento tan importante también pues con todos ustedes. Mi nombre es Catalina Pereira, ya lo decía Matías. Vamos a estar Leticia y yo encargada de conversar con ustedes en esta tarde sobre la transformación docente, perspectivas para la integración de un nuevo rol. Vamos a tener una tarde, un ratito de esta tarde, esperamos que bien ameno para todos y todas ustedes y esperamos que nos acompañen a participar. En primera instancia quisiéramos invitarlos e invitarlas a que en este momento en sus pantallas estamos proyectando un vínculo. El vínculo es de PolF, que es una aplicación en donde les quisiéramos solicitar que ustedes por favor ingresen este vínculo y allí van a encontrar la siguiente pregunta. Es ¿cuáles son las 3 habilidades principales que según su opinión deben caracterizar la función docente en la educación a distancia? Quisiéramos que ingresen ese link, vean la pregunta e ingresen sus respuestas en este momento. Vamos a tener unos 5 minutitos mientras ustedes pueden ingresar. Es importante que comprendamos que cuando inician ustedes, ingresan en ese vínculo que les proyectamos, tal vez si lo podemos poner en el chat también, que es ese que está en negrita en este momento en sus pantallas. Les va a aparecer una pantalla en donde les pregunta que si tienen usuarios. No registren el usuario y denle clic en la palabra skip y después tampoco activen las notificaciones, sino que siguen directo para consignar sus respuestas. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos empezando a recibir todas las palabras. Sigamos a ver qué más nos podemos encontrar, como esas habilidades principales que deben caracterizarnos en estos momentos como docentes. Tenemos autogestión, empatía, adaptabilidad, comodidad, flexibilidad. Familiarizados con las tecnologías de información y comunicación, muy bien. Tolerancia. Paciencia, autogestión, muy importante. Multiculturalidad. Resiliencia. Capacidad de valoración.
formación continua, diversidad. Bien, hemos formado una importante nube de palabras entre todos y todas que nos ponen el reto de esta tarde poder compartir con ustedes una serie de observaciones y características para esa transformación docente, requerimientos, que es lo que vamos a socializar con ustedes y esperamos poder llenar sus expectativas. Tenerlos tan familiarizados con este tema y siendo que todos estamos en un evento precisamente para establecer lazos y vínculos, es muy importante que empecemos en una actividad como esta diagnosticándonos y viendo realmente cuáles son nuestras expectativas para la generación de esas nuevas habilidades post pandemia y durante la pandemia. Les agradecemos a todos y a todas entonces su participación en esta actividad. Hemos formado una hermosa nube de palabras, pero además, como les decía, esperamos que Leticia y yo, a través de nuestra presentación, pues podamos llenar sus expectativas y tratar cada una de esas habilidades que ustedes están poniendo, que definitivamente forman parte pues de nuestra propuesta con ustedes el día de hoy. En primera instancia, quisiéramos dar un repaso, que si bien es cierto, todos estamos familiarizados con el contexto que en este momento tenemos, es muy importante hacer un repaso de ciertos elementos. No tuvimos tiempo para diseñar estrategias integradoras y conscientes. De manera muy reactiva, intentamos trasladar la propuesta pedagógica que fue diseñada y pensada para el aula, para la presencialidad, junto con todo su contexto presencial a la virtualidad. Eso fue lo que primeramente hicimos, una docencia muy reactiva, que generó muchas inconsistencias en el proceso educativo. Nuestra capacidad de adaptación nos ayudó a echar mano de lo que había disponible, nos obligó a tomar decisiones rápidas y atendimos lo urgente. Desde hace poco más de 5 meses, todos y todas los docentes en el mundo iniciamos un camino sin retorno, que nos llenó de angustias y de muchísimos miedos, pero que nos ha implicado una innovación colectiva. Ciertamente se generaron brechas, dificultades y hubo afectaciones importantes en el proceso educativo también. Dentro de las dificultades que pudimos enfrentar a lo largo de este proceso ha sido precisamente, como mencionaba, el traslado de la propuesta pedagógica de la presencialidad a la virtualidad. La emergencia hizo muchos más visibles nuestros rezagos y debilidades como sociedad y hoy nos resultan mucho más evidentes y urgentes de abordar las diferencias de todo tipo, el desconocimiento, la falta de capacitación, los espacios físicos, los horarios, la inequidad educativa, sobre todo la inequidad educativa en términos de acceso y de contexto social, entre otras, pero por supuesto también en cuanto a el manejo de herramientas y habilidades emocionales. Ciertamente esa transición nos ha llevado a una educación no presencial. Como decía, hemos enfrentado una migración muy reactiva, pero ya después de este tiempo es muy preciso que nosotros afinemos nuestro lápiz y reflexionemos sobre nuestra praxis y nos comprometamos a implementar una docencia distinta en todas las áreas y en todas las disciplinas. No podemos decir que los estudiantes de ABC o de disciplina van a poder tener acceso al proceso educativo y los que están en otras disciplinas un poco más complejas de abordar en educación a distancia, pues no vayan a recibir educación. Estamos aprendiendo en comunidad y ha sido la emergencia la que nos ha empujado a tener que ensayar nuevas maneras de hacer las cosas y más importante aún a replantear nuestros fundamentos pedagógicos para asegurar una transformación en nuestra práctica educativa, en nuestra práctica docente. Y la educación virtual y el aprendizaje remoto, definitivamente, como decía, no podemos trasladar las propuestas anteriores allí, porque estas propuestas tienen sus propios fundamentos teóricos, estratégicos y metodológicos. No podemos dejar de percibirlas como modalidades educativas que deben propiciar la inclusión y oportunidades educativas equitativas. Esta modalidad de educación no presencial implica el distanciamiento físico y ciertamente nos requiere el uso de tecnologías. Necesita el diseño de tutorías y acompañamientos. Por lo tanto, aquí el rol del docente tiene que cambiar radicalmente.
no es solamente el ratito que vamos a tener con ellos de manera sincrónica, sino también un acompañamiento, una mentoría permanente a través de las diferentes plataformas y herramientas. Y por supuesto que implica una comunicación no solamente bidireccional entre el docente y el alumnado, sino multidireccional, de cara y muy clara para lograr un proceso exitoso, pues debe echarse mano de la formación continua, también de la conversación con las personas estudiantes y por supuesto del diálogo y la conversación permanente con las personas docentes. El aprendizaje remoto, como en algunos lugares lo han llamado también, se caracteriza por su flexibilidad, diseño y uso de recursos variados. Promueve la autorregulación y el aprendizaje independiente, siempre acorde con las necesidades y posibilidades de acceso de la población estudiantil. Y ciertamente nos requiere ajustes y revisiones curriculares, revisar competencias, resultados de aprendizaje esperados, una redefinición clara de la metodología y la evaluación de las actividades para el aprendizaje, para revalorar y dosificar contenidos y para explorar diferentes herramientas que podríamos tener. Para ello es imprescindible que en nuestras metodologías tengamos en cuenta que debemos abordar en la educación a distancia o en el aprendizaje remoto estrategias activas para el aprendizaje o metodologías activas, o también han sido llamadas pedagogías activas. El rol de los docentes debe transitar de ser formadores y transmisores de conocimiento para la producción de profesionales y especialistas a ser y constituirnos en facilitadores, guías y orientadores del desarrollo integral de personas ciudadanas adaptables, flexibles y comprometidas. En el aprendizaje remoto resulta primordial la implementación de metodologías centradas en el aprendizaje que sean sensibilizantes, activas porque son socioconstructivistas y por supuesto, según Ausubel, Vygotsky, Brunner y Piaget, estas metodologías nos plantean que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano a partir de sus propios conocimientos y experiencias, las que ya posee y construyen su relación con el medio del contexto. Por lo tanto, también esta docencia activa tiene que ser situada. Parte de mí, desde mí y para mí y mi contexto. Es decir, parte de la vida, por la vida y para la vida. Requiere interacción y dinamismo para que se integre el aprendizaje y por lo tanto se apela o se hace uso de los conocimientos previos para ver qué es lo que se va a desarrollar. Esto permite generar interés, motivación y hasta emoción. En este tipo de metodologías se llaman activas porque el estudiante no solamente está expuesto a clases magistrales, que no es que aquí las vamos a satanizar, pero ciertamente depende cómo las manejemos, no implican. Necesitamos que las personas estudiantes se sientan implicadas, es decir, yo soy parte del proceso, se sientan empoderadas, es decir, responsables de su propio proceso de aprendizaje y desafiadas. Yo soy capaz de resolver. Y por supuesto, tenemos que utilizar estrategias que nos ayuden a movilizar habilidades superiores de pensamiento. ¿Qué significa eso? Que el estudiante nos diga, yo pienso o estoy pensando, yo reflexiono sobre lo que estoy aprendiendo, reflexiono sobre los contenidos que estoy estudiando y a partir de allí construyo mi propio conocimiento, convierto toda esa información en conocimiento que luego puedo aplicar. Implican también estar en interacción con otras personas, yo construyo y aprendo con y desde otras formas, personas, sentirse provocado, aprender haciendo, yo soy capaz de hacer. Y se espera que las personas estudiantes desarrollen competencias necesarias en el ámbito social y profesional a través del robustecimiento de sus habilidades de organización, autodeterminación, trabajo en equipo, contacto con tecnologías de comunicación e información, etc. Hay muchísimas formas o estrategias y técnicas para las pedagogías activas. Tenemos el modelo experiencial, tenemos aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, tenemos también la clase invertida, que probablemente ustedes conocen, que hace muchísimo uso de distintas herramientas también. Es importante entonces que para tener una docencia realmente activa en este contexto que hemos conversado y con las características que les he tratado de explicar brevemente, tengamos en cuenta que la gestión de contenidos es importante, pero no es el centro. El centro es el aprendizaje y por tanto para gestionar los contenidos es imprescindible analizar cuál es la naturaleza de esos contenidos, cuál es el alcance de esos contenidos, en qué formatos los voy a presentar. Deben ser formatos provocadores, que sin perder de vista
que es necesaria su relación con la realidad, por lo que describíamos anteriormente, de que el aprendizaje activo es necesariamente situado. Para que el abordaje de estos contenidos tenga sentido, necesitan ver que las personas que están aprendiendo necesitan ver claramente su interrelación, su secuencia, de manera que les llame la atención y no lo vean como un elemento que simple y sencillamente está llenándoles el espacio y el tiempo de su plataforma educativa o de la clase sincrónica pues, que se tiene programada. A veces las personas estudian un contenido, brincan a otro y no ven ninguna relación entre ellos. En el aprendizaje activo y en la docencia activa es imprescindible que marquemos esa secuencialidad con muchísimo tino. Y por último, es importante también en la gestión de contenidos la dosificación y la temporalidad. Eso implica una revisión curricular para ver los contenidos que son precisamente los esenciales para el desarrollo de las competencias que se requieren en los diferentes cursos, carreras, programas de formación, etc. Y la presentación y abordaje de esos contenidos, por supuesto, requiere la interacción de las personas estudiantes. Y podríamos preguntarnos, ¿y cómo se da la interacción en la virtualidad? Tenemos 5 meses de estar en ese gran laboratorio, pero además ya habíamos avanzado como sociedad y como personas dedicadas a la educación en muchísimas herramientas, estrategias y técnicas para vincularnos e interactuar en forma virtual. Para ello es preciso entonces, para que se dé esa interacción, que no solamente tengamos clases sincrónicas, sino asincrónicas, pero que también promuevan el trabajo en equipo, la interpretación en equipo también. Y esto nos lleva precisamente a las actividades de aprendizaje. ¿Cómo planificamos esas actividades de aprendizaje? Tenemos que subirlas a las plataformas, pero con mucho cuidado y con mucho pensamiento, porque primero tenemos que reflexionar como personas docentes activas, ¿cuál es la intencionalidad pedagógica? Es decir, ¿cuál es el propósito dentro del curso o para determinado contenido o cómo a través de esa actividad vamos a lograr el desarrollo de habilidades deseadas? ¿Verdad? Porque las actividades y los recursos son precisamente los que propician que las personas estudiantes construyan su propio aprendizaje de forma variada, amena, interesante. Y aquí es también muy importante que como docentes activemos el crecimiento social, el apoyo emocional y académico, así como las relaciones interpersonales. Aunque no lo creamos, la virtualidad de las tecnologías sí nos permite la realización de actividades que involucren la experimentación. Para eso podemos hacer uso de la gamificación, de Padlets, de diferentes herramientas que tenemos en la virtualidad, en donde se puede promover precisamente que los estudiantes se apoyen unos a otros. Posteriormente tenemos la estrategia evaluativa. Definitivamente aquí es donde vemos el cambio también que se deriva de ese cambio en metodología. Si la metodología cambia, tiene que cambiar la evaluación. La estrategia evaluativa es un reflejo de la estrategia metodológica que hemos utilizado en nuestra docencia. Y si nuestra docencia es activa, nuestra estrategia evaluativa tiene que ser alternativa. Textos paralelos y podemos tener exámenes tradicionales, pero para eso entonces hay que asegurarse cuál va a ser el acceso, cuál va a ser el acompañamiento, que las instrucciones estén absolutamente claras, etcétera. Y aquí, en la docencia activa, la estrategia evaluativa no es el final, es parte del proceso de formación. A través de la evaluación, las personas estudiantes también están desarrollando conocimiento y están formándose tanto cognitiva como metacognitivamente. Por eso es importante que seamos muy claros en el diseño de rúbricas, criterios de evaluación, asegurarnos que nuestra evaluación responde a la metodología y a los medios. Ejemplo de este tipo de estrategias evaluativas serían precisamente los proyectos, investigaciones, descripciones narrativas, casos, textos paralelos, como dije anteriormente, la resolución de problemas, el análisis, etcétera, entrevistas, entre otras. El tema de las herramientas es importante, pero aquí yo les llamaría la atención a lo siguiente. Hay cualquier cantidad de herramientas tecnológicas que podemos utilizar y no es importante en este momento cuántas sabemos usar, sino para qué las usamos. El uso de las plataformas y herramientas digitales per se no conduce en sí mismo a que las personas estudiantes desarrollen estrategias, habilidades y destrezas o que gestionen su propio aprendizaje. Para ello, el infinito océano de posibilidades que tenemos de herramientas, hay que navegarlo para definir primero con claridad
cuál es la intencionalidad pedagógica. ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes? Y cuando tenemos claro qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes, entonces allí tendremos claro cuál es la herramienta que tendremos que utilizar y aprender a usar de manera correcta. ¿Cuál es el propósito o resultado del aprendizaje esperado? Serían las preguntas. ¿Cuáles son las habilidades que pretendo que las personas estudiantes desarrollen? ¿Y cuáles son, si la herramienta es de fácil acceso y de fácil uso? Y si yo, por supuesto, como docente, la he utilizado y puedo acompañar a los estudiantes en el momento en que están precisamente incorporando o tratando de incorporar las actividades que se les han requerido en esas plataformas. Es importante entonces, dentro de este contexto curricular, desde nuestra tarea docente, que empecemos a reinventar y a reimaginar para reformar, para transformar nuestra docencia, de una docencia pasiva a una docencia activa, en donde somos facilitadores, acompañantes y mentores. El panorama actual y el futuro es ciertamente incierto, es verdaderamente incierto, perdón, y también es una gran oportunidad para transformar la educación superior, que dicho sea de paso, enfrentan en América Latina amplios cuestionamientos y faltas de credibilidad, desfinanciamiento constante, entre otras cosas. Como motores sustanciales del desarrollo y la movilidad social, las instituciones de educación superior y nosotros, las personas docentes, debemos analizar con mucha flexibilidad y visión prospectiva los posibles contextos, y nosotros como docentes tenemos que estar listos para enfrentar esos contextos a través de nuestra reimaginación, a través de la transformación, que es precisamente el tema que vamos a tratar ahora con Leticia, quien nos va precisamente a hablar de cuáles son las habilidades que requerimos para abordar esa transformación de la mejor manera. Gracias, Cata, por tu intervención y por darme la pauta para yo poder continuar. Bueno, antes de iniciar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Leticia Jiménez, soy directora del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario de la OUI y hoy tengo el privilegio de compartir esta sesión con mi colega Catalina, una experta en el área, y hemos decidido trabajar tratando de tener una parte teórica y consolidada como es la que ella acaba de presentar, y yo les haré una especie de reflexión sobre lo que nosotros encontramos en relación a la tecnología. Me gustó empezar con esta frase porque nos lleva a pensar que hay una línea intermedia entre lo que está pasando, porque si bien la tecnología ha resuelto grandes problemas, bueno, hay cosas que han quedado a la mitad del camino, y por eso yo estoy abriendo esta parte de mi intervención con la tecnología, lo que puede hacer y no puede hacer. Y para esto, bueno, entiendo que hemos hablado mucho de la situación y hemos reflexionado sobre lo que nos está pasando y lo que nos va a seguir pasando, porque esto no ha terminado. Pero en todos los temas, cuando queremos abordar este tema, es el detonante, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la dimensión real de lo que está pasando, de lo que nos está pasando? Y esa necesidad de detenernos a pensar por qué nos pasa. En la primavera de este año, a todos nos llegó casi de manera increíble. No creímos que nunca que nos fuera a pasar esto. Un alto en las actividades de todo el mundo, no solamente las actividades escolares, pero bueno, las que más nos impactan a los que nos dedicamos a estas actividades fue principalmente el detenimiento de la continuidad educativa. La UNESCO nos dice que más de 192 países tuvieron que detener de un día para otro las actividades y que se quedaron en casa más del 91% de los alumnos que deberían de estar a nivel mundial en sus clases.
Estamos hablando de 1.570 millones de estudiantes y más de 60 millones de profesores que tuvieron que detener y transformar la labor que hacían prácticamente de un día para otro. ¿Qué nos dejó esta irrupción de este pequeño bicho que nos vino a cambiar la existencia? Nos dejó ver que las tecnologías dejaban de ser un instrumento para la educación y se transformó en el instrumento para educar. De un momento a otro fue la única forma que tuvimos para contactar a nuestros alumnos, para continuar nuestro trabajo, y eso trae una transformación y una dependencia de la tecnología. De repente empezamos a escuchar en las conversaciones, de aquí en adelante todo será virtual, de aquí en adelante todo será a través de estos medios, y considero necesario que nos detengamos un poco y hagamos esa diferencia. O sea, sí que sí me va a dar la tecnología y que no me puede dar la tecnología, que yo tendré que seguir trabajando para poder seguir avanzando, ¿sí? Es cierto que nuestro sector no estaba preparado, ¿sí? Ya hace bastante tiempo, como pueden ver, ya se nos decía que las tecnologías eran el medio para hacer posible estrategias de comunicación educativas que cumplieran con los estándares que necesitábamos como sociedad. Sin embargo, me llamó la atención en esta frase que nos hablan de manera muy puntual que para poder lograr eso no podemos hacerlo improvisando, y que fue lamentablemente lo que tuvimos que hacer todos, porque no estábamos, en nuestra mente no había, en nuestra visión de futuro, en nuestra visión estratégica en muchas instituciones, no había, no estaba esa realidad casi imposible. Sin embargo, bueno, me gusta esta frase de Shakespeare, ojalá y lo hubiéramos leído antes, sé que las improvisaciones son mejores cuando se les prepara, debíamos de habernos preparado para improvisar, pero bueno, no lo hicimos. No todos lo hicimos. Hubo países que trabajaron en esto, que se prepararon, que a través de un diseño, de una planeación bien consolidada, se vieron a futuro. ¿Sí? Estos son los datos de una reunión realizada en Uruguay en 2018, donde se reunieron principalmente estos 4 países y algunos otros países más, a compartir sus experiencias en cómo fueron ellos implementando la tecnología para transformar la educación de su país. Como pueden ver, los números que tenemos ahí son años en los que ellos se prepararon para estar donde están hoy. Todos sabemos de la fama de Finlandia para poder, en lo que respecta a calidad educativa, de Corea. Pero si nos vamos a la historia, al origen de su proceso, estamos hablando de que ella inicia en 1972 con todo este proceso de organizar, de repensar, de invertir, de reinvertir, de construir un sistema educativo fuerte y de calidad, y que tiene como toque especial el uso de la tecnología, ¿sí? Entonces, hubo países que no hubo mayor implicación para trasladarse de la educación presencial a la virtual, porque tenían un sustento, en estos casos, de muchos años de trabajo, Corea con 45, Estonia con 22, y un país que fue el que albergó esta reunión, que fue Uruguay, con 12 años trabajando en esta transición. ¿Qué fue lo que sacaron ellos en conclusión de esta reunión? Bueno, que había puntos en común. Había habido una visión estratégica y había la construcción de un plan específico para generar esa transición. Habían tomado el tiempo y habían previsto los imprevistos, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron? A grandes rasgos ellos encontraron estas conexiones entre sus planes de desarrollo, que era inversión en la infraestructura tecnológica 100%, propiciar y apoyar el desarrollo de conectividad en sus países, definitivamente formación docente antes, durante y después, como parte del seguimiento de la transformación como país a esta nueva etapa de educación. Una visión totalmente diferenciada de lo que es el desarrollo curricular, ¿sí? que Catalina nos mencionaba hace rato. No se trata de tomar
el currículum presencial y a fuerzas hacerlo entrar como camisa de fuerza a la educación virtual. Hay todo un proceso que hay que seguir, que Cata lo explicó ampliamente, que nos permite llegar del punto A al punto B. No brincarnos por un virus, por lo que sea, del punto A al punto B. Hay un proceso que se tiene que seguir y es el proceso que estamos sufriendo en este momento. Otro de los aspectos que consideraron que era importante, ellos evidenciaron la trascendencia de la interconexión. No solamente la conexión con el interior, alumno, maestro, padres de familia, directivos, sino también con otras instituciones de la localidad que les permitían hacer trabajos conjuntos y colaborativos y, por consecuencia, tener de mayor impacto, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sí hace la tecnología, ¿sí? Hace que la educación salga adelante, que salga con un mayor potencial. En el ejemplo de Finlandia, tenemos evidencia que las competencias en TIC forman parte de la formación desde hace muchos años, pero no solo como una materia, sino como una enseñanza transversal que les ayuda a los alumnos a trabajar con ella desde que inician en la primaria hasta los 16 años, que es donde la educación es gratuita en Finlandia. Y hay un dato muy curioso que dice que ellos, desde el primer año de primaria, ellos empiezan a programar en la clase de matemáticas. O sea, empiezan a comer la tecnología desde la semilla, ¿verdad? Entonces, habría que empezar a soñar, ¿por qué no? Y otro aspecto que es sumamente importante de esta experiencia, donde este impacto de apostarle a la transformación de la educación es evidente, es en el maestro. Me gustó mucho la concepción que tienen de maestro. Es el maestro no está solamente enseñando, sino principalmente ayudando a los estudiantes a aprender. Y eso hace una diferencia abismal. Yo no cumplo por cumplir, sino yo cumplo porque tengo que transformar la vida del otro, ¿verdad? Y eso le da un estatus diferente al docente. ¿Por qué? Porque le da un estatus de respeto, se le da autoridad dentro del aula y también se le exige. También es bidireccional, ¿verdad? Nosotros te damos y hay que tener de regreso. Tiene que tener formación continua y rigurosa. No pueden ser docentes si no tienen mínimo maestría. Bueno, la otra parte que es, ¿qué no nos puede dar al 100% la tecnología? Bueno, entendemos que esta situación en la que estamos ahora nos ha hecho repensar sobre cómo nos ha impactado la transformación de la educación hacia la educación a distancia y cómo eso nos enfrenta a nuevos retos. Hay cosas positivas, hay cosas negativas. Una de las cosas positivas, por ejemplo, en el ámbito social, creo que es el regreso del núcleo familiar a la implicación en la educación, sea cual sea el nivel. Creo que los papás entendimos que aunque esté en la licenciatura, sigue habiendo una relación que se había perdido. Sigo entendiendo, hoy puedo escuchar comentarios de lo que está viviendo. Hay una relación que se volvió a establecer y que el reto es no dejarla salir otra vez. Creo que las universidades, las primarias y las secundarias, los sistemas educativos de nuestros países, tenemos que volver a recuperar ese aliado que teníamos en los padres. No necesariamente como ayuda al alumno, sino como ayuda al sistema de soporte en la creación de mejores sistemas educativos. Creo que los papás, pongámonos en el papel del papá, los papás tenemos mucho que decir, ¿verdad? Un reto que nos deja esta pandemia en lo económico y nos deja a nivel universidades y que tiene que ver mucho con la transformación tecnológica es el económico. Sabemos que no es fácil la transformación. Una de las apuestas fuertes que hicieron los países que les acabo de mencionar es la inversión en dinero. Tenemos que aprender a planear proyectos que garanticen los recursos si de verdad queremos tener proyectos de largo alcance. Y un tercer reto que nos deja y que perdón si me paso en el tiempo, Cata, ¿me callas, por favor? El último que es el que nos interesa, que es el personal, ¿verdad? ¿Y por qué lo tomamos como personal? O sea, ¿por qué la tecnología o la transición tecnológica no necesariamente es un fruto de la tecnología?
yo le puse lo que la tecnología no puede hacer por nosotros como docentes en la transformación de la educación. Y lo que no puede hacer es que no podemos dejar de ser, discúlpenme, no podemos dejar de pensar en nosotros, si somos docentes, o en los que están a nuestro cargo, si somos directivos, que la persona, que el docente es una persona. Es una persona que siente, es una persona que sufre, es una persona que se preocupa, es una persona que se desanima, ¿sí? Y que como tal debemos tratarlo. Y creo que hemos tenido... Esta es una reflexión que se hizo en una reunión de ministros en la UNESCO, y acertadamente la ministra de Costa Rica decía, estamos muy centrados en responsabilizar a los maestros del proceso de aprendizaje y en ofrecerles cursos de aprendizaje virtual. Creo que muchas de las acciones se han centrado en eso, en decirle al maestro lo que tiene que hacer y enseñarlo a que lo tiene que hacer. Pero se nos olvida que dentro de nuestras ocupaciones como profesores o como docentes, a nosotros ya nos habían dicho que esa era una responsabilidad que la teníamos que aplicar en nuestros alumnos. ¿Sí? Yo como docente era responsable de generar habilidades para la vida para mis alumnos, trabajando la empatía, la inteligencia, conviviendo con la solidaridad, ejercitando la compasión. Todo eso ya era un acuerdo a principios de siglo que nosotros teníamos que hacer, que nosotros teníamos que aportar diferentes habilidades a las que generalmente ya habíamos establecido. Pero ¿qué pasa cuando yo me enfrento a que alguna de esas habilidades yo no la tengo? Y la tengo que trabajar. Nosotros elegimos 4 habilidades que creemos que son las que más impacto están teniendo en este momento y que definitivamente consideramos que a través de una gestión personal, pero también de una gestión institucional, deberíamos de ponerle atención porque hay aspectos que se nos están olvidando, que el día a día nos está llevando a otras cosas y que estamos dejando de lado. Uno de ellos es la resiliencia, este es mal escrito, perdón. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de sobreponernos a los momentos críticos? Ustedes piensen en su ejercicio y cuántas veces hemos tenido crisis en esta pandemia de cosas que nosotros creímos que era fácil hacer y no es tan fácil. Hay frustración, hay desesperación, hay curvas de aprendizaje que no se están tomando en cuenta. Yo más o menos sabía utilizar algo y ahora lo tengo que utilizar al 100% y eso me genera frustración. ¿Cómo manejo esa frustración cuando yo no tengo esa habilidad de manejo? ¿Sí? La empatía, por ejemplo, tiene que ir muy conectada con las emociones y con los sentimientos. ¿Cómo le hago para entender a mi alumno que está del otro lado y que yo tengo que dar una clase de 1 hora y él solamente tiene posibilidad de atenderme con atención 20 minutos? ¿Cómo le hago para entender que posiblemente yo estoy pidiendo un nivel de tareas, un nivel de actividades, cuando en su casa está habiendo violencia, ¿sí? En su casa no tiene los recursos, el papá perdió el trabajo? O sea, ¿cómo le hago para yo entender esa realidad del otro si yo no he podido trabajarla a nivel personal? ¿Verdad? Otra sería la flexibilidad. Nos piden que seamos flexibles, que nos adaptemos como docentes, que tengamos la madurez para enfrentar diferentes situaciones, pero hay un ambiente en el que la flexibilidad se ve tan normal y detrás del telón no es tan normal, ¿sí? Muchos de nosotros ya hemos sobrepasado una línea en la edad en la que la flexibilidad nos cuesta trabajo, pero que trabajándola podríamos salir adelante. Y finalmente la autorregulación es hasta qué punto de verdad yo he aprendido a gestionarme y a controlar mis emociones y mis pensamientos para poder dar lo mejor de mí. Que a final de cuentas el manejo de estas habilidades lo que quieren es que yo como docente sea mejor persona,
para poder lograr una mejor conexión con mis alumnos, un mejor entendimiento, una mejor comunicación bidireccional que nos permita al final del día yo entregar lo que yo puedo darle desde el nivel profesional y él aprovechar lo que él pueda aprovechar, ¿sí? Una cosa es cierta, que es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos está dándole forma a nuestro futuro. Sería bueno preguntarnos, como universidad, ¿qué futuro estoy visualizando como directivo de un área? ¿A dónde quiero llevar a mi equipo? ¿A dónde quiero llevar a mi facultad, a mi escuela, a mi decanatura? Pero como docente es más complicado porque yo tengo en mis manos como docente la vida de muchos, los sueños de muchos y mi compromiso es mucho más fuerte. Entonces, es importante que atendamos al profesor docente, ¿sí? Al profesor persona, al ser humano, a las emociones que hay dentro de nosotros para que caminemos con mayor agilidad en este camino, ¿sí? Disculpas por haberme extendido tanto, pero bueno, con esto cerraríamos la presentación, tanto Catalina como yo, y arrancaríamos, bueno, pues con un ejercicio. Cata, no sé si quieres aportar algo. Gracias, estamos bien con el tiempo, Leti, estamos justo como lo habíamos planeado. Entonces, ahorita lo que tenemos es precisamente una actividad en donde quisiéramos implicarles para que nos ubiquemos en un contexto particular y podamos participar, dialogar y conversar en grupos sobre un caso que ya Leti les va a explicar cuál es la actividad. Muchísimas gracias, Leti. Sí, voy a compartir, si me permiten un momentito. Perdón, ¿eh? Bueno, ¿en qué consiste esta actividad? Bueno, como pueden ver, no sé si se alcanza a apreciar bien en la pantalla. Tal vez en pantalla completa lo tienes, ¿no? Es todo lo que me da. Ok. ¿Sí? Bueno, si no lo puedes compartir tú, Cata, como veas. Bueno, ¿qué queremos con este ejercicio? Sabemos que ha sido mucha información en poco tiempo, pero sin embargo, más allá de la información, creemos que la experiencia de cada quien en la docencia nos puede hacer recuperar esos conocimientos que a lo mejor ahorita los escuchamos con una palabra diferente, pero que los hemos vivido tanto en la parte de formación como en la parte del ejercicio de la docencia. Y lo que les estamos presentando es un caso práctico en el que nos gustaría que una vez que lo leyeran detenidamente, pudieran contestar algunas preguntas que les hacemos en una sesión de reflexión por grupos. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en salas. Creo que nuestro apoyo técnico ya hizo la división y vamos a dividirnos. Cada quien estaremos, bueno, cuando menos en 2 grupos, Cata y yo, y discutiremos sobre este caso de estudio y se dará una propuesta. Al final, ¿qué haremos? Regresaremos a esta sesión de plenaria y tendremos la oportunidad de compartir qué reflexiones, qué otras preguntas inclusive pudieron salir de este caso que les planteamos, qué sintieron, qué emociones, qué pasó, a lo mejor hasta nos vemos reflejados en eso. Entonces, ese material es importante para discutir sobre el tema, ¿sí? Entonces... Ya estás por ahí, Andrea de Multidígito. Sí, señora, aquí estoy. ¿Cuántas salas necesitan abrir? Listo, vamos a tener 3 salas. 3 salas. Cada sala va a tener un líder que es importante que lo tengas en cuenta. Catalina Pereira es una. Kawachi es otro. Y Leticia, que se como IMAC Leticia. ¿Me podrías, por favor, por el chat enviar los nombres? Listo, ya te los comparto. Gracias, muy amable.